En 2017, tras décadas guardado en archivos secretos, un documento de la CIA fue desclasificado. El nombre de ese documento era simple, casi burocrático. Plot CRUA 638. Pero el contenido revelaba algo que parecía sacado de una película de espionaje. La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos había desarrollado un plan para asesinar a Fidel Castro usando un puro explosivo. No una bomba disimulada como puro, no un veneno aplicado al tabaco. Un puro que literalmente explotaría en el momento en que el líder cubano lo encendiera. La pregunta inevitable es, ¿cómo se llegó a eso? ¿Cómo la agencia de inteligencia más poderosa del mundo decidió que la mejor forma de eliminar a un líder extranjero era a través de un puro con explosivos? Para entender esta historia, hay que retroceder algunos años en el tiempo. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro y sus fuerzas guerrilleras entraron triunfantes en La Habana. La revolución cubana había vencido. El dictador Fulgencio Batista, apoyado por los Estados Unidos, huía del país en las primeras horas del Año Nuevo. Lo que parecía, para muchos cubanos, el inicio de una nueva era de independencia y justicia social, rápidamente se transformó en una pesadilla geopolítica para Washington. En los primeros meses tras la revolución, el gobierno americano aún mantenía una postura de observación cautelosa. Pero cuando Castro comenzó a nacionalizar empresas americanas en Cuba, confiscar propiedades y acercarse cada vez más a la Unión Soviética, la Casa Blanca se dio cuenta de que tenía un problema. Y ese problema estaba a solo 145 kilómetros de la costa de Florida. En marzo de 1960, el presidente Dwight Eisenhower autorizó a la CIA a empezar a planear operaciones para derrocar a Castro. La palabra derrocar era deliberadamente ambigua. Podría significar desestabilizar su gobierno, financiar la oposición interna, orquestar un golpe de Estado o eliminarlo físicamente. Todas esas opciones estaban encima de la mesa. El primer gran esfuerzo fue la invasión de Bahía de Cochinos, en abril de 1961. La CIA entrenó y equipó a cerca de 400 exiliados cubanos, con la esperanza de que una fuerza de invasión desencadenara una revuelta popular contra Castro. El plan fracasó espectacularmente. En menos de 72 horas, las fuerzas de Castro habían capturado o matado a la mayoría de los invasores. Fue una humillación internacional para los Estados Unidos y para el recién investido presidente John F. Kennedy. Pero el fracaso en Bahía de Cochinos no significó el fin de los esfuerzos americanos para derrocar a Castro. Por el contrario, los intensificó. En noviembre de 1961, la administración Kennedy lanzó la Operación Mongoose, un programa secreto y masivo destinado a desestabilizar a Cuba y eliminar a su líder. El comando de la operación fue entregado al general Edward Lansdale, un veterano de la guerra psicológica, y la CIA recibió autorización para explorar todos los métodos posibles. La Operación Mongoose no era solo sobre invasiones o sabotaje económico. Documentos desclasificados revelan que la CIA estaba autorizada a pensar fuera de la caja, a ser creativa, a considerar métodos que pudieran pasar desapercibidos o que fueran imposibles de rastrear de vuelta a Washington. Fue en ese contexto que la División de Servicios Técnicos de la CIA entró en escena. La División de Servicios Técnicos era, esencialmente, el laboratorio de James Bond de la vida real. Ingenieros, químicos y especialistas en armas trabajaban desarrollando dispositivos de espionaje y eliminación que parecían sacados de la ciencia ficción. Y una de las características más conocidas de Fidel Castro era su amor por los puros cubanos. Castro raramente era fotografiado sin un puro en la mano o en la boca. Era parte de su imagen pública, de su persona revolucionaria. Para los planificadores de la CIA, esto suponía una oportunidad. Si Castro amaba tanto sus puros, si eran una constante en su vida diaria, entonces quizá podrían convertirse en un arma. La lógica era fría y calculadora. Un objeto que Castro llevaba constantemente a la boca, que colocaba entre los labios decenas de veces por día. Podría ser el vector perfecto para un ataque que parecería un accidente o una falla de fabricación. Pero crear un puro explosivo no era una tarea simple. No se trataba de simplemente meter dinamita dentro de un puro y esperar lo mejor. La ingeniería detrás de esa arma necesitaba ser sofisticada. El puro necesitaba parecer, oler e incluso quemar como un puro normal hasta el momento exacto de la detonación.
El explosivo necesitaba ser lo suficientemente estable como para no explotar durante el transporte o almacenamiento, pero lo suficientemente sensible para detonar en el momento preciso. Los técnicos de la CIA se pusieron a trabajar en las especificaciones. El plan era implantar una pequeña cantidad de explosivo de alta potencia en el interior del puro, camuflado por la capa de tabaco. El dispositivo se activaría por el calor cuando Castro encendiera el puro, a medida que la brasa se aproximara al punto donde el explosivo estaba escondido. La temperatura aumentaría hasta alcanzar el punto de detonación. En ese momento, la explosión se dirigiría hacia el rostro de Castro. La belleza diabólica del plan era su simplicidad aparente. Castro no necesitaría hacer nada diferente de su comportamiento normal. No había necesidad de que alguien estuviera cerca para accionar un detonador. No había señales externas de que algo estaba mal con el puro. Era, en teoría, el crimen perfecto. Un arma que se destruiría a sí misma y al objetivo simultáneamente. Pero, ¿cómo planeaba la CIA entregar ese puro mortal a Castro? ¿Cómo garantizar que él, y no otra persona, fumaría específicamente ese puro? ¿Cómo lidiar con el hecho de que Castro tenía guardias que verificaban su comida, sus bebidas y, presumiblemente, sus puros? Estas eran preguntas que los planificadores del Plot 638 tendrían que responder. Y había otra cuestión aún más fundamental. ¿Funcionaría esto realmente? ¿Un puro explosivo podría realmente ser fabricado con tecnología disponible a principios de los años 1960? Y si pudiera, ¿sería lo suficientemente letal para garantizar la muerte de Castro, o solo lo heriría, revelando la conspiración y transformándolo en un mártir aún más poderoso? Las respuestas a estas preguntas fueron elaboradas en los laboratorios secretos de la CIA a lo largo de 1961 y principios de 1962. Los técnicos realizaron pruebas, ajustaron fórmulas químicas, experimentaron con diferentes métodos de camuflaje, y finalmente, según los documentos desclasificados, lo consiguieron. Crearon un puro que podría, en teoría, matar a Fidel Castro. Pero un prototipo funcional era solo el primer paso. El verdadero desafío sería colocar ese puro en las manos de Castro, sin levantar sospechas. Y fue ahí donde el plan comenzó a revelar sus vulnerabilidades, sus debilidades fundamentales. Porque por más ingeniosa que fuera el arma, por más sofisticada que fuera la ingeniería, el eslabón más débil de cualquier operación de asesinato siempre fue el elemento humano. ¿Cómo llegaría ese puro hasta Castro? Esta pregunta llevaría a los planificadores de la CIA por caminos cada vez más complejos, involucrando contactos con la mafia, agentes infiltrados y una red de exiliados cubanos dispuestos a arriesgar sus vidas. Pero antes de explorar esos detalles operacionales, necesitamos entender mejor el arma en sí. ¿Qué exactamente hacía que el puro explosivo del Plot 638 fuera diferente de una simple bomba casera? La respuesta está en los detalles técnicos, en la química y en la ingeniería que la CIA aplicó para crear algo que nunca había sido intentado antes a esa escala. Y esos detalles revelan no solo la creatividad de los servicios de inteligencia estadounidenses, sino también su disposición de explorar métodos cada vez más bizarros en nombre de la seguridad nacional. Para comprender la sofisticación técnica detrás del Plot 638, primero hay que entender el contexto más amplio de las operaciones anti-Castro. El puro explosivo no era el único intento de la CIA. Era solo uno entre docenas de planes, algunos incluso más absurdos. Hubo propuestas de usar polvos tóxicos en sus zapatos para hacer que su barba se cayera, privándolo de su imagen icónica. Hubo discusiones sobre contaminar su estudio de radio con sustancias alucinógenas para que diera discursos incoherentes en vivo. Y hubo, por supuesto, múltiples intentos de envenenamiento directo. Pero el puro explosivo tenía algo que los otros planes no tenían: plausibilidad. Un puro cubano de alta calidad no era algo que levantara sospechas. Castro recibía regalos constantemente, incluyendo cajas de puros de las mejores marcas cubanas. Y a diferencia de la comida o bebida, que pasaban por catadores y análisis de seguridad, los puros eran vistos como relativamente inofensivos. Después de todo, eran fabricados en Cuba, bajo control del propio gobierno de Castro. La genialidad del plan estaba en explotar exactamente esa falsa sensación de seguridad. La CIA no necesitaría introducir el puro en un ambiente hostil. Necesitaría solo garantizar que llegara hasta Castro, a través de canales que parecieran confiables.
y había varias posibilidades siendo exploradas. Agentes infiltrados en las fábricas de puros, colaboradores cercanos a Castro que podrían plantar el dispositivo entre sus pertenencias personales, o incluso intermediarios en la cadena de distribución de puros premium. Documentos desclasificados de la CIA muestran que la División de Servicios Técnicos pasó meses perfeccionando el diseño. El explosivo elegido fue una variante de pentaeritritol tetranitrato, conocido como PETN, uno de los materiales más potentes disponibles en la época. Una cantidad minúscula, cerca de 2 gramos, sería suficiente para causar daños letales si se detonaba cerca del rostro. El desafío era estabilizar el PETN de forma que no explotara accidentalmente, pero que respondiera de forma confiable al calor de la brasa del puro. La solución técnica implicó encapsular el explosivo en una capa de material termosensible que se degradaría gradualmente a medida que la temperatura aumentara. Cuando la brasa del puro llegara a aproximadamente 5 milímetros del explosivo, la temperatura local alcanzaría cerca de 700 grados Celsius, suficiente para iniciar la reacción de detonación. El timing era crítico. Demasiado tarde, y Castro podría darse cuenta de algo extraño. Demasiado temprano, y el puro explotaría antes de acercarse lo suficiente a su rostro. Las pruebas fueron conducidas en instalaciones secretas de la CIA, con puros reales modificados según las especificaciones del proyecto. Técnicos fumaban los prototipos hasta el punto crítico, observando el comportamiento de la brasa, midiendo temperaturas, calculando trayectorias de explosión. Era un trabajo peligroso. Al menos 3 técnicos sufrieron heridas durante las pruebas iniciales, cuando los mecanismos de detonación demostraron ser más sensibles de lo esperado. Pero a finales de 1961, la División de Servicios Técnicos tenía un prototipo funcional. El puro explosivo del Plot AO-638 era indistinguible de un puro cubano legítimo. Pesaba lo mismo. Olía igual. La construcción externa era perfecta, usando tabaco auténtico y técnicas de enrollado tradicionales. Solo una radiografía revelaría la cavidad interna donde el explosivo estaba escondido, y aún así, solo si el operador supiera exactamente qué buscar. Ahora venía la parte más difícil. No fabricar el arma, sino entregársela al objetivo. Y fue en esa fase que el complot 138 comenzó a complicarse de formas que sus creadores jamás anticiparon. La pregunta flotaba en el aire como el humo de uno de los puros de Castro. ¿Cómo podría funcionar esto? En 2017, cuando el archivo marcado Alto Secreto finalmente fue desclasificado, los investigadores que esperaban encontrar complejidad militar descubrieron algo mucho más perturbador. El documento mostraba esquemas técnicos dibujados con la precisión de ingenieros aeroespaciales, aplicados a un objeto absurdamente mundano. Un puro explosivo. Y los detalles, Dios mío, los detalles hacían todo terriblemente real. El diseño era elegante en su letalidad. La CIA había desarrollado un puro cubano auténtico, marca Coiba, el preferido de Castro, hueco por dentro. No completamente hueco, eso levantaría sospechas al tacto. Solo lo suficiente para acomodar una cápsula de explosivo de alta potencia, del tamaño de una uña, posicionada estratégicamente en el tercio final del puro. La persona que lo fumara no notaría diferencia hasta que fuera demasiado tarde. La mecánica era simple y brutal. Cuando el fumador alcanzara el punto crítico, aproximadamente 2/3 del puro consumidos, el calor activaría una composición química sensible a la temperatura. 62 grados Celsius. Ese era el umbral. En esa temperatura exacta, el detonador microscópico inflamaría la carga de pentrita, un explosivo militar tan potente que cabía en un espacio menor que un grano de arroz. La explosión sería instantánea, direccional y absolutamente fatal a 15 centímetros del rostro. Los informes técnicos describían la fuerza de la detonación en lenguaje frío, científico, presión suficiente para fragmentar el cráneo, temperatura capaz de vaporizar tejido en milisegundos. El objetivo no sentiría dolor, no tendría tiempo para sentir nada. Solo existencia, después inexistencia, separadas por una fracción de segundo. Pero la genialidad diabólica estaba en los detalles que hacían el arma indetectable. Los técnicos de la CIA habían estudiado puros cubanos durante meses, diseccionando cada capa de tabaco, midiendo densidad, probando peso. El puro modificado necesitaba ser indistinguible del original.
misma textura al apretarlo entre los dedos, mismo peso al sostenerlo, mismo aroma al acercarlo a la nariz. Cualquier desviación, cualquier pequeña anomalía, y el plan fallaría antes incluso de comenzar. Entonces, sellaron la cápsula explosiva con una resina especial que imitaba la humedad natural del tabaco envejecido. Añadieron partículas de tabaco genuino mezcladas al explosivo para confundir incluso análisis químicos sofisticados. Envolvieron todo en hojas de tabaco auténticas, pegadas con la misma goma arábiga usada en las fábricas cubanas. El resultado final era una obra maestra de ingeniería asesina disfrazada de indulgencia burguesa. Las pruebas fueron realizadas en una instalación clasificada en Fort Detrick, Maryland. Decenas de puros falsos fueron construidos. Decenas fueron detonados. Los técnicos ajustaban proporciones, refinaban el timing, calibraban la fuerza explosiva. No podían arriesgar una detonación prematura. No podían permitir una detonación tardía. El momento necesitaba ser perfecto, matemático, letal. Y funcionó. En las pruebas controladas, cada puro detonó exactamente cuando estaba programado. La explosión contenida producía un cono de destrucción predecible, calculable. Los maniquíes de prueba, posicionados como fumadores relajados, fueron obliterados repetidamente. Cabeza tras cabeza de fibra y plástico, desintegrada con eficiencia industrial. Pero el puro explosivo era solo una opción en un arsenal macabro. Los documentos de 1962 revelan que la CIA estaba simultáneamente desarrollando múltiples enfoques, cada uno explotando un hábito diferente de Castro. Si no fumaba el puro, quizás se sumergiría en el océano. Si no se sumergía, quizás aceptaría una pluma. Si no aceptaba la pluma, quizás simplemente bebería café. La concha explosiva era especialmente creativa. Los agentes de la CIA sabían que Castro adoraba sumergirse en las aguas cristalinas de la costa cubana, a menudo sin guardaespaldas, confiando en el aislamiento del mar para protegerlo. Entonces, diseñaron una concha marina común, del tipo que cubre el fondo del Caribe, transformada en mina acuática personalizada. La idea era plantarla en su zona de buceo favorita, pintada con tintas bioluminiscentes que atraerían su atención bajo el agua. Un objeto hermoso, irresistiblemente curioso. Cuando tomara la concha para examinarla más de cerca, la presión de los dedos activaría el gatillo. Explosión submarina. Muerte instantánea. Cuerpo nunca recuperado. También había las plumas envenenadas. No veneno común, sino toxina botulínica de grado militar, concentrada a niveles que transformaban una gota en arma de exterminio masivo. La pluma sería ofrecida durante algún evento público, un regalo diplomático aparentemente inofensivo. Un pequeño pin, casi invisible, se proyectaba discretamente desde la punta. Un único apretón de manos, un toque accidental al aceptar el regalo, y la toxina entraría en el torrente sanguíneo. Muerte en 48 horas, síntomas perfectamente mimetizando botulismo natural. Sin evidencias, sin rastros, solo un líder muerto y un misterio médico. El café envenenado era la opción más simple, casi elegante en su crudeza. Castro bebía café cubano fuerte todas las mañanas, siempre de la misma fuente, preparado por la misma persona. Si la CIA conseguía comprometer esa cadena de suministros, ni siquiera necesitarían tecnología sofisticada. Solo veneno clásico, probado a lo largo de siglos de asesinatos políticos. Talio, quizás, o ricina. Algo que se disolviera completamente, sin dejar sabor residual, matando lo suficientemente despacio para que pareciera enfermedad natural. Pero todas esas armas, por más ingeniosas que fueran, chocaban con el mismo problema fundamental. Entrega. ¿Cómo poner el puro en las manos de Castro? ¿Cómo garantizar que él, específicamente él, fumara ese puro y no otro? ¿Cómo plantar la concha en el lugar correcto? ¿Cómo entregar el bolígrafo sin levantar sospechas? Aquí es donde la historia se vuelve realmente sombría. Porque para resolver el problema de entrega, la CIA necesitaba intermediarios. No podían usar agentes americanos obvios. Necesitaban personas con acceso, con motivo legítimo para estar cerca de Castro, con conexiones en el submundo cubano. Necesitaban a la mafia. La conexión comenzó discretamente en 1962, en un encuentro que parecía salido de una película noir. James O'Connell, oficial de la CIA especializado en operaciones sensibles,
Se sentó en un restaurante de Miami con Johnny Rosselli, miembro destacado de la mafia de Chicago. No hubo presentaciones formales. No hubo apretones de manos cordiales. Solo dos hombres que representaban mundos diferentes, unidos por un objetivo común: derrocar a Fidel Castro. Por razones distintas, pero con igual determinación. Para Rosselli y sus asociados, Castro era personal. Antes de la revolución, la mafia controlaba La Habana como un parque de diversiones privado. Casinos, prostitución, tráfico de drogas, todo fluía a través de sus manos. Ganancias de millones de dólares por mes, lavados a través de hoteles lujosos y clubes nocturnos relucientes. Entonces Castro tomó el poder y nacionalizó todo. Cerró los casinos. Expulsó a los criminales americanos. Destruyó un imperio construido a lo largo de décadas. La mafia quería venganza. Y, más importante, quería sus negocios de vuelta. Para O'Connell y la CIA, era geopolítica. Castro se había alineado con la Unión Soviética, transformando Cuba en una base comunista a solo 90 millas de Florida. Misiles soviéticos en suelo cubano. Tropas soviéticas entrenando guerrilleros latinos. La amenaza era existencial, según la narrativa de la Guerra Fría. Y remoción permanente parecía la única solución. Entonces, hicieron un trato. La CIA proporcionaría las armas, la experiencia técnica, el apoyo logístico. La mafia proporcionaría los contactos en Cuba, la red de distribución, las personas que podrían poner el puro explosivo o el bolígrafo envenenado en las manos adecuadas. Un matrimonio de conveniencia entre agencias de espionaje y crimen organizado, cada lado usando al otro para alcanzar objetivos que no podían conseguir por su cuenta. Las reuniones continuaron a lo largo de 1962 y 63. O'Connell se reunía con Rosselli y su asociado, Sam Giancana, otro capo de la mafia de Chicago, en hoteles discretos y restaurantes de Miami. Discutían logística con la eficiencia de ejecutivos corporativos planeando una fusión. ¿Quién tenía acceso al círculo íntimo de Castro? ¿Cuáles guardias podrían ser sobornados? ¿Dónde sería más vulnerable Castro? ¿Cuándo se abriría la oportunidad? Pero en esos encuentros, algo más estaba sucediendo más allá de la planificación táctica. Había tensión moral, visible entre líneas de los informes desclasificados. No arrepentimiento exactamente, pero reconocimiento. Estos hombres, sentados alrededor de mesas de caoba, bebiendo whisky caro, estaban planeando un asesinato. No en campo de batalla, donde matar tenía reglas y justificaciones, sino asesinato calculado, premeditado, de un líder de gobierno reconocido internacionalmente. Cruzando líneas que, una vez cruzadas, no podrían descruzarse. James O'Connell, en particular, cargaba el peso de manera visible. Informes de colegas de la CIA describen a un hombre competente, dedicado, patriótico. Pero también describen insomnio crónico durante ese periodo. Consumo aumentado de alcohol. Aislamiento social, las señales clásicas de alguien en conflicto interno profundo. Él creía que estaba sirviendo a su país, protegiendo la seguridad nacional. Pero de noche, solo, se preguntaría si se había convertido exactamente en el tipo de persona que supuestamente estaba combatiendo. Rosselli y Giancana no mostraban el mismo conflicto, al menos no externamente. Para ellos, esto era negocio. Brutal, sí, pero no distinto de otras operaciones que habían dirigido a lo largo de sus carreras criminales. Matar era herramienta, no dilema moral, y si servía a sus intereses mientras ayudaba al gobierno, mejor aún. Pero incluso entre criminales endurecidos, había límites. Los documentos revelan que Giancana rechazó ciertos enfoques. No aceptaría nada que pusiera a civiles inocentes en riesgo, nada que pudiera resultar en bajas masivas. Tenía estándares, por más pervertidos que fueran. Un asesinato dirigido, quirúrgico, era aceptable. Terrorismo indiscriminado no lo era. A lo largo de meses de planificación, el método del puro emergió como favorito. Era silencioso. Era discreto. Era negable. Castro fumaba puros en público constantemente, un símbolo de su identidad revolucionaria. Si uno explotaba, la CIA podría alegar que tal vez eran defectuosos. Un accidente trágico de manufactura. La mafia tenía conexiones con proveedores de tabaco en Cuba, personas que podrían insertar el puro fatal en la cadena de suministros. Y más importante, el timing podría ser controlado. No explosión aleatoria,
sino detonación en el momento exacto, cuando Castro estuviera lo suficientemente aislado para que la muerte fuera garantizada. Entonces, comenzó la operación de entrega. Puros modificados fueron producidos en lote pequeño, solo 5 unidades, para minimizar el riesgo de detección. Cada uno fue numerado discretamente, marcado con una pequeña imperfección intencional en la banda que identificaba el origen para posibles análisis forenses posteriores. Fueron empacados en cajas de coiba auténticas, mezclados con puros genuinos para engañar las inspecciones. La red de la mafia en Cuba se movió con eficiencia sorprendente. Se activaron contactos, se distribuyeron sobornos. Un funcionario del depósito de puros del gobierno cubano, cuyo hermano había huido a Miami y mantenía deudas con la organización de Rosselli, aceptó facilitar el intercambio. Sustituiría 5 puros en una caja destinada al despacho personal de Castro por los 5 puros explosivos. Simple, directo, casi elegante. Septiembre de 1963. La ventana operacional estaba abierta. Los puros habían sido entregados al contacto en Cuba. El contacto confirmó inserción exitosa en la cadena de suministros. La caja modificada estaba en camino al despacho de Castro. Todo estaba en su lugar. La máquina asesina, montada a lo largo de meses de planificación meticulosa, estaba finalmente en movimiento. Los oficiales de la CIA en Langley monitoreaban la situación con intensidad obsesiva. Los informes llegaban a diario. Sí, la caja fue entregada. Sí, fue aceptada por el personal de Castro. Sí, estaba ahora en su área de trabajo. Cada actualización aumentaba la tensión. En cualquier momento, podría suceder. En cualquier momento, la noticia llegaría. Fidel Castro muerto en explosión misteriosa. Misión cumplida. Problema solucionado. James O'Connell no dormía. Pasaba noches enteras en la oficina, esperando la llamada telefónica. Rosselli también esperaba, en Miami, rodeado por mapas de Cuba y planes de contingencia para la reocupación post-Castro. Todos esperaban, todo estaba listo, el puro estaba preparado, la entrega estaba confirmada. Septiembre de 1963. La ventana de ejecución, abierta y vulnerable. Entonces, en el momento crítico, cuando años de planificación convergían hacia un único punto de acción definitiva, algo sucedió que nadie había previsto. Septiembre de 1963. La ventana operacional estaba abierta. El puro envenenado estaba preparado. Desmond Fitzgerald tenía aprobación presidencial. Y Fidel Castro estaba literalmente a centímetros de la muerte. Entonces, ¿por qué seguía vivo? Los documentos desclasificados revelan algo extraordinario. Nadie en la CIA sabe con certeza qué sucedió. 3 teorías principales emergen de los archivos, cada una respaldada por diferentes testimonios y memorandos. Y la incertidumbre en sí misma cuenta una historia fascinante sobre cómo las operaciones de asesinato realmente funcionan cuando salen de la planificación hacia la realidad. Teoría número 1. Fallo técnico. Algunos documentos sugieren que el puro envenenado simplemente no funcionó como estaba previsto. La toxina botulínica, a pesar de toda su letalidad en laboratorio, pudo haberse degradado durante el transporte o almacenamiento. Recordemos, estamos hablando de una sustancia biológica extremadamente sensible, siendo transportada clandestinamente a través de una zona de conflicto activo. Temperatura, humedad, tiempo. Cualquiera de estos factores pudo haber comprometido la eficacia. Y a diferencia de una película de espionaje, no había forma de probar el puro sin destruirlo. Teoría número 2. Rechazo moral. Varios documentos hacen referencia velada a agentes que no completaron misiones según lo instruido. Esto plantea una posibilidad inquietante. Alguien en la cadena operacional simplemente se negó a ejecutar. Tal vez el agente cubano que debía entregar el puro. Tal vez un intermediario en la CIA. Documentos de 1975 de la Comisión Church mencionan vacilación operacional en misiones de alto riesgo contra Castro, sugiriendo que no fue un caso aislado. Cuando realmente colocas un objeto letal en las manos y necesitas entregarlo a un objetivo humano, la psicología cambia drásticamente. Teoría número 3. Detección. Esta es la más intrigante porque proviene de fuentes cubanas que eventualmente fueron desclasificadas. Castro tenía un sistema de contrainteligencia extraordinariamente eficaz liderado por Ramiro Valdés.
Documentos cubanos liberados en los años 2000 afirman que ellos sabían sobre regalos envenenados, siendo planeados por la CIA en 1963. Si esto es cierto, el puro pudo haber sido interceptado o neutralizado antes incluso de acercarse a Castro. O peor para la CIA, permitido continuar como prueba para identificar la red de agentes. Lo que hace a Plot 1938 tan revelador no es solo que falló, es que la CIA genuinamente no sabe por qué. Y esto nos lleva a la pregunta mayor. ¿Cómo sobrevivió Fidel Castro a más de 600 intentos de asesinato a lo largo de 51 años? La respuesta está en tres factores que los documentos desclasificados revelan consistentemente. Primero, paranoia como estrategia de supervivencia. Castro nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Nunca comía alimentos que no fueran preparados por personal de seguridad específico que él conocía personalmente. Nunca seguía la misma ruta 2 veces. Documentos de la CIA de 1965 admiten abiertamente que el objetivo demuestra conciencia de seguridad operacional que excede estándares profesionales. En otras palabras, Castro se comportaba como si supiera exactamente lo que la CIA estaba planeando, porque frecuentemente lo sabía. Segundo, contrainteligencia excepcional. El servicio de inteligencia cubano logró algo extraordinario: infiltrar las propias redes que la CIA usaba para intentar matar a Castro. Documentos desclasificados de 1966 revelan que al menos 12 agentes confiables que la CIA creía estar trabajando contra Castro eran en realidad agentes dobles proporcionando información a La Habana. Esto significa que muchos de los intentos de asesinato fueron conocidos anticipadamente, monitoreados en tiempo real y ocasionalmente manipulados para exponer más de la red de espionaje estadounidense. Tercero, el fracaso de las armas exóticas. La Operación Mongoose intentó más de 30 métodos diferentes de asesinato entre 1960 y 1965. Puros envenenados, bolígrafos con agujas tóxicas, trajes de buceo contaminados, conchas explosivas, píldoras venenosas en bebidas, y todos fallaron. ¿Por qué? Porque las armas exóticas introducen puntos de fallo exponenciales. Una pistola tiene quizás 10 componentes que pueden fallar. Un puro envenenado tiene 50. La toxina puede degradarse. El puro puede ser descartado antes de ser fumado. Puede ser dado a otra persona. Puede ser detectado por probadores de seguridad. Cuanto más complejo el método, mayor la probabilidad de fallo. Documentos de 1967 de la CIA finalmente admiten esto explícitamente. Una revisión interna de la Operación Mongoose concluye: métodos convencionales de acción ejecutiva habrían tenido mayor probabilidad de éxito que los enfoques técnicamente sofisticados. En lenguaje claro, un francotirador habría funcionado mejor que toda la ingeniería química, pero había un cuarto factor que trasciende operaciones individuales: voluntad política inconsistente. La Operación Mongoose fue oficialmente cancelada en 1965, pero documentos muestran que intentos esporádicos continuaron hasta al menos 1971. ¿Por qué? Porque cada administración americana tenía tolerancia diferente para el asesinato como herramienta de política exterior. Kennedy autorizó, Johnson dudó, Nixon reactivó, Ford prohibió formalmente en 1976. Esa inconsistencia significaba que operaciones eran iniciadas, pausadas, retomadas y frecuentemente saboteadas por cambios de prioridad política. Fidel Castro murió en 2016, a los 90 años, de causas naturales. 51 años después de que la CIA dejara oficialmente de intentar matarlo. 638 intentos documentados. 0 éxitos. Plot 1638. El puro envenenado que nunca fue fumado. Representa perfectamente esa trayectoria de fracaso. Planificación meticulosa, aprobación presidencial, capacidad técnica impresionante, y aún así, fallo operacional completo. Entonces, ¿qué aprendemos con 60 años de secretos finalmente desclasificados? Primero, el asesinato como herramienta de política exterior es consistentemente menos eficaz de lo que parece en teoría. La CIA invirtió millones de dólares y miles de horas intentando matar a un solo hombre. Recursos que habrían podido ser usados en inteligencia convencional, diplomacia o acción económica. Y aunque hubieran tenido éxito,
Documentos desclasificados muestran que la CIA tenía cero planes para lo que sucedería después. Matar a Castro no significaría automáticamente un gobierno proamericano en Cuba. Segundo, la contrainteligencia vence a las operaciones exóticas. Los métodos más sofisticados de la CIA fueron consistentemente superados por paranoia básica e infiltración de red. Castro sobrevivió no porque fuera imposible matarlo, sino porque él hacía extremadamente difícil que cualquier método específico funcionara. Tercero, la desclasificación revela no solo operaciones individuales, sino doctrina institucional completa. Plot 638 no fue un incidente aislado. Fue parte de un programa sistemático de acción ejecutiva que la CIA condujo en decenas de países durante la Guerra Fría. Los documentos liberados entre 1975 y 2017 muestran intentos de asesinato contra Patrice Lumumba en el Congo, Rafael Trujillo en la República Dominicana, Ngo Diem en Vietnam. Un patrón global de operaciones que hoy consideramos problemáticas como mínimo. Y aquí está la cuestión que los documentos desclasificados nos obligan a confrontar. ¿Y si Plot 638 hubiera funcionado? ¿Y si Castro hubiera encendido ese puro específico en septiembre de 1963 y hubiera muerto en minutos? La historia habría cambiado dramáticamente. La crisis de los misiles podría haber tenido un desenlace distinto. La Guerra Fría en América Latina podría haber seguido un rumbo diferente. Las relaciones EU a Cuba podrían haberse normalizado décadas antes. Pero también habríamos establecido el precedente de que el asesinato presidencial sancionado es una herramienta legítima de política exterior. Las consecuencias de esa normalización son imposibles de calcular. Plot 638 falló. Y tal vez, con 6 décadas de perspectiva, podamos decir que fue mejor así. No porque Castro fuera un líder admirable, sino porque el precedente de éxito habría sido mucho más peligroso que el patrón de fracaso. Los documentos desclasificados nos ofrecen algo raro. Una visión completa de cómo los gobiernos realmente operan cuando creen que nadie nunca lo sabrá. La CIA genuinamente planeó matar a un líder extranjero con un puro envenenado. Eso realmente sucedió, y ahora, finalmente, sabemos exactamente cómo y por qué. Si quieres entender cómo la Guerra Fría realmente funcionó más allá de los libros de texto, suscríbete al canal. Tenemos más operaciones desclasificadas para explorar, cada una revelando otra pieza del aparato de inteligencia que moldeó el siglo XX. Porque Plot 638 no revela solo un intento de asesinato fracasado, revela toda la doctrina de operaciones encubiertas de la Guerra Fría, ahora finalmente visible a través de la desclasificación. Y entender esa doctrina nos ayuda a comprender el mundo que heredamos. Un mundo donde agencias de inteligencia operan en las sombras, donde acciones ejecutivas se planean en salas secretas, y donde a veces, solo a veces, los documentos finalmente ven la luz. La historia secreta está siendo desclasificada, y cada archivo revela que la verdad es siempre más extraña, más compleja, y más reveladora que cualquier teoría conspirativa podría imaginar.